Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hablar nuevamente del fuego. Y del fuego vamos a hablar de algo muy específico, de uno de los elementos, que es la reacción en cadena. ¿Por qué? Porque la reacción en cadena eh, generalmente se explica de una manera muy panorámica. Entonces vamos a tratar de explicarla hoy de una manera más detallada, casi microscópica. No vamos a utilizar un microscopio, pero va a ser casi microscópica y ya van a ver por qué. Hablamos que la reacción en cadena es aquello que ocurre para que un fuego se mantenga y se extienda, o se mantenga. Decimos también que la reacción en cadena es cuando tenemos un fuego ya y el fuego que hay pues calienta el mismo combustible que está en combustión y calienta los elementos, objetos que están al lado, y si llega a calentarlos a tal punto que estos objetos generen gases y vapores, lleguen a su energía mínima de ignición, es decir, el fuego alcance esa energía mínima de ignición, entrarían también en combustión. Algo más, digamos, fino es cuando decimos que la reacción en cadena es aquello que tiene que ver con los radicales libres y que la generación de radicales libres hace que el fuego se mantenga y se extienda, o se mantenga o se extienda. Entonces, hoy vamos a tratar de verlo de una manera más detallada. Si vamos a hablar de esos radicales libres, vamos a darle una forma casi microscópica, es decir, no vamos a usar un microscopio, pero sí van a ver por qué les digo que de una forma casi microscópica. Cuando vimos el triángulo del fuego, hablábamos que requeríamos de un combustible o un inflamable, de una fuente de ignición y del oxígeno que está en el aire en un porcentaje del 20.9%. Y hablamos del tetraedro del fuego, que era ese mismo triángulo, pero agregábamos la reacción en cadena. Entonces vamos a un ejemplo muy sencillo, que ya lo hemos hecho otras veces. Vamos a tomar una tapita de combustible o inflamable, según lo que hemos hablado en otros videos. De inflamable, ¿de acuerdo? Este es un inflamable. Tenemos el oxígeno del aire en 20.9%, porque estamos en un área limpia, ¿sí? Y está fallando. No voy a usar este, pero entonces, como este no tiene el brazo largo, voy a ponerle la llamita larga, ¿sí? Ahí está en combustión. Entonces ya tenemos esto en combustión. Digamos, la llama del metanol es una llama muy azul. Entonces de día o con mucha luz no se ve. Vamos a tratar que se vea. Voy a poner aquí un contraste. Coloquemos aquí un pequeño contraste. Y ahí creo que ya la vemos. ¿Sí? Ya la estamos viendo. Ya, digamos que algo se ve. Algo se ve. Bueno, simplemente para que vean que evidentemente está en combustión. Y aprovecho para decirles que es una llama muy caliente y pues que no se ve. Entonces hay que tener cuidado, especialmente con los mecheros de Bunsen en los laboratorios, con los mecheros de los samovares en las cocinas, porque puede estar prendido y parece que estuviera apagada, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos reacción en cadena, ¿o no? ¿Hay reacción en cadena allí?
allá. Algo se ve. Vale. Aún está en combustión. Voy a apagarla, simplemente por sofocación. Estamos apagándola ahí. Dejémosla ahí. Bien. Entonces, evidentemente hay reacción en cadena. ¿Sí? Porque si no lo hubiera, no hubiera permanecido la llama. Incluso desde que la prendí estuvo en combustión y tuve que incluso sofocarla para extinguirla. Entonces, obvio que hay reacción en cadena en ese pequeño ejemplo que acabamos de ver. Entonces, bueno, antes de explicarles en forma gráfica, es decir, lo que voy a ir diciendo lo voy a ir explicando en forma gráfica, ¿cierto? Entonces digo esta parte, la explicamos en forma gráfica, digo otra parte, la explicamos en forma gráfica, y así vamos a ir entendiendo mucho mejor, y estoy seguro que al final todos, aun cuando no sepan química, van a entender qué es la reacción en cadena. Entonces miremos rápidamente lo que acabé de explicar. Bueno, entonces empecemos diciendo que teníamos un combustible inflamable. Les recuerdo que un combustible, o la diferencia entre un combustible inflamable, es la temperatura de ignición. Entonces un combustible son aquellas sustancias que entran en combustión a más de 37.8 grados centígrados. Y un inflamable son aquellas sustancias que entran en combustión a menos de 37.8 grados centígrados. Entonces, por eso el metanol, que fue el ejemplo que acabamos de hacer, es un inflamable. Bien, entonces decíamos que teníamos que tener el oxígeno, hagámoslo aquí, y tenía que estar en un 21%, pero las mediciones que yo hago me da siempre 20.9%. Entonces por eso uso 20.9%. Requeríamos que hubiera calor. Y que ese calor, digamos, ese calor es pues la fuente de ignición y debe tener la energía mínima de ignición. Por ejemplo, hay cosas que entran en combustión con la energía estática. Ustedes han visto algunos accidentes que ocurren en las estaciones de servicio, cuando se está, digamos, llenando el tanque de un automóvil o de un camión o un vehículo de combustible, de inflamable. Muy bien. Entonces, cuando tenemos esas tres cosas, y si esto fuera un gas, estamos en la mezcla explosiva, es decir, estamos entre los límites inferiores de inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad, en ese rango. Si ocurre eso, vamos a tener fuego. Bien. Y ese sería lo que llamamos el triángulo del fuego. Ahora permítanme copiar rápidamente parte de ese esquema que está arriba. Bien, entonces la parte de arriba, recuerdan, teníamos el metanol, estaba el oxígeno del aire y utilicé una fuente de ignición que fue el encendedor. Después, ¿qué pasó? Después ya no estaba el encendedor. Esto que está aquí ya no estaba. Siguió esto de esta manera. Sí, esto es muy sencillo, pero no siempre se cae en cuenta de esos detalles. Entonces, después estábamos aquí, ya no había encendedor. Este encendedor ya no existía,
Entonces por eso acá no lo he colocado. ¿Por qué ese fuego se mantiene? Entonces hay una razón que es la que llamamos la reacción en cadena. Entendámosla un poquito de esta manera. Listo. Entonces tenemos lo mismo que teníamos antes, no tenemos esa fuente de ignición que era el briquet, pero tenemos la reacción en cadena, ¿cierto? Entonces todo el mundo dirá, bueno, pero esa reacción en cadena, entonces, ¿qué es lo que hace? Sí, tenemos ahí una reacción en cadena, pero ¿qué hace esa reacción en cadena? Pues lo más lógico pensar es, aquí nos hace falta el calor, ¿cierto? Ahora el fuego nos da calor, ¿cierto? Y aquí podríamos tener una situación, pero no se mantendría el fuego si no tenemos un calor que se esté suministrando adicionalmente. Entonces, esta reacción en cadena genera calor. Y ese calor pues entra al sistema. ¿De acuerdo? Tengamos eso en mente y ya les voy a explicar por qué esa reacción en cadena genera calor. Y ahorita en un momentico les explico eso. Y bueno, hagamos aquí una separación. Para ahorita aquí venir a la segunda parte. Entonces esta es una primera parte. Entonces por favor tengan en mente ese esquema. Y ya nos vemos otra vez. Bien, entonces miremos ahora esta segunda parte. Vamos a explicar pues la reacción en cadena. Esa reacción en cadena, vista desde un microscopio, como les decía hace un rato. Digamos, no vamos a utilizar el microscopio, pero es un microscopio, ¿por qué? Porque vamos a hablar del átomo. El átomo es la parte más pequeña que tienen, digamos, o por la que están conformados las diferentes moléculas, los diferentes objetos que tenemos alrededor. Todos los objetos que tenemos alrededor están conformados por átomos. ¿Y qué es un átomo? Un átomo es un elemento que tiene protones, que tiene neutrones en su núcleo y en unas órbitas, vamos a llamarlo así, unos niveles de energía orbitales, tiene electrones. Eso es un átomo. Empecemos por el átomo más pequeño, el más simple. Hoy vamos a ver 3 átomos. Y de ahí vamos a explicar todo. Entonces, el átomo más pequeño es el átomo de hidrógeno. Entonces, ustedes tienen en la tabla el primero aquí, hidrógeno. Luego acá, helio. Hidrógeno, helio. ¿Sí? Entonces, hidrógeno, helio. Listo. Entonces, ese hidrógeno es el Z1, se llama el Z1. Tiene un protón, un electrón y un neutrón, ¿cierto? Y lo vamos a representar de esta manera. Esto es, vamos para que lo veamos así como lo estamos representando. Ese punto rojo, ese punto rojo que tiene es el electrón, ¿sí? El electrón. Y es un electrón libre, que los electrones deben estar por parejas. Cuando está libre, como en este caso del hidrógeno, es también un radical libre. Entonces, ojo con eso. Ahorita les defino muy bien qué es un radical libre, pero por el momento el hidrógeno atómico
es un radical libre. Bien. Un radical libre es muy reactivo e inestable. Entonces, eso hace que en la naturaleza no se presente como radical libre, o sea, como hidrógeno atómico, sino como hidrógeno molecular. Entonces, hay dos hidrógenos que se unen y esto es H2, ¿sí? H2, que es un gas explosivo, ¿cierto? Es un gas explosivo entre 4% y 75%. O sea, límite inferior de inflamabilidad, 4%. Límite superior, 75%. Ese es el hidrógeno. Tenemos aquí el hidrógeno. Molecular, ¿no? Hidrógeno molecular. Atómico es como esté en la tabla periódica. Entonces, ese hidrógeno que aparece en la tabla periódica es atómico, ¿sí? Y ahí estamos hablando de un hidrógeno no de 2 electrones, sino de un electrón. Cuando está a 2 electrones porque hay dos moléculas. Perdón, hay una molécula con 2 átomos. Bien. Vamos a hablar de otro elemento, que es el carbón. El carbón, lo vamos a representar así. Este carbón, como ustedes lo ven ahí, tiene 4 puntos de esos rojos. Esos puntos rojos son los electrones. ¿Dónde tiene esos 4 electrones? En el último nivel, porque en el nivel más cercano al núcleo tiene 2, ¿cierto? Pero los que nos importan son los del último nivel. Entonces ese es el carbón. Entonces tenemos hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbón. El carbono, ¿cierto? Entonces, este es el Z6. Z6 en la tabla. Entonces tiene 2 electrones en ese primer nivel. En ese primer orbital solo caben 2. Entonces por eso hay 2. Sigue un segundo orbital que caben 8. Y de esos 8 hay 4. De esos 8 hay 4. Bien. Ahora les voy a presentar al oxígeno, como lo vamos a manejar acá, ¿cierto? Entonces ahí seguimos. Estaba el hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno. O sea, 2 más adelante está el oxígeno del carbono. El carbono era el 6, el oxígeno es el 8. Entonces fíjense ahí, hay 2 en el primer nivel. Entonces en el último nivel, ¿cuántos habría? Si es 8, pues 6. Y en ese nivel caben 8. Pero el oxígeno tiene 6. Entonces los estamos representando así. Entonces tenemos, este es el oxígeno que tiene 8 electrones en su último nivel. Bien. En este momento, no, voy a decir algo primero y después ya les digo que es un radical libre. Entonces ahora, con este carbono, que tiene 4 electrones, que podrían aparearse con otros electrones de otros elementos. Entonces, en cada punto de a ese carbón le voy a poner 4, estos que dijimos que eran hidrógenos. 4 hidrógenos. Como tiene 4 electrones en ese último nivel, vamos a poner ahí uno aquí. Ya se los muestro. Simplemente estoy haciendo así porque este es un imán y es un imán muy fuerte. Entonces tengo que ponerlos así. Listo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? A ese carbono, en cada uno de los puntos rojos, le puse un hidrógeno. ¿Cierto? Entonces el carbono es C, o sea, el símbolo del carbono es C. Bueno, no les diga al principio, sobre todo los que no saben química, cuando hablé de hidrógeno dije H
H es el símbolo del hidrógeno, del carbono es C. Entonces, digámoslo así, en cada punto rojo, que es donde está un electrón, colocamos un hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo que señalé ahí con el dedo. Entonces tenemos que un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno y un hidrógeno. Esto se llama metano. Metano. Es un gas. Muy bien. Si por algún motivo, ahorita vamos a ver uno de esos motivos. Si por algún motivo este metano pierde un hidrógeno, ¿sí? Es decir, este enlace, entonces se llaman enlaces covalentes. Este enlace carbono-hidrógeno covalente, carbono-hidrógeno covalente, y así los cuatro. Entonces, si por algún motivo esto sale, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto quedó con un electrón libre. Entonces esto ya no es metano, sino esto es metilo y es un radical libre. Entonces esto es un radical libre. Esto va a empezar a buscar dónde consigue ese electrón que le hace falta. ¿Sí? Dentro del ejemplo voy a hacer lo siguiente. Hay otro radical que es el siguiente. Acá tenemos el oxígeno, ¿cierto? Con 6 electrones en su último nivel. Ese oxígeno, con 6 electrones en su último nivel, podría unirse a un hidrógeno. Y esto se llamaría el radical libre OH. Hidróxido. Bien. Vamos acá. Lo alejo porque estos imanes atraen a este. Bien. Entonces, tenemos aquí un OH. Tenemos aquí un metilo. Son radicales libres. Puede pasar. ¿Por qué son radicales libres? Porque tienen un electrón desapareado. O sea, el número de electrones totales es impar. Entonces acá sobra uno, que es ese. Acá no vemos exactamente cuál sobra, pero les voy a decir lo siguiente. El oxígeno, como está con este H, con este hidrógeno, entonces habíamos dicho que el oxígeno tenía 6 electrones en ese último nivel, en ese último orbital. Ahora, uno está conectado, enlace covalente, con el hidrógeno. Entonces quedan 5. Si quedan 5 es un número impar. Al ser un número impar, pueden estar en pareja 2 y va a quedar uno libre. Entonces por eso es un radical libre, porque tiene un electrón libre. Les defino qué es un radical libre. Un radical libre es un elemento o molécula, ¿sí? En este caso, cuando hablamos del hidrógeno así, es un elemento. Cuando hablamos del metilo así, es una molécula. El hidrógeno es un elemento porque está solo. Y acá una molécula porque este carbono tiene 3 enlaces covalentes hacia 3 hidrógenos. Muy bien. Entonces, entendido eso, podemos decir lo siguiente. Un radical libre es un elemento o molécula que tiene un electrón desapareado. Se llama un electrón libre. Entonces, es un elemento o molécula muy reactivo, ¿sí? Es inestable, ¿sí? Y tiene ese electrón libre. Una cosa muy importante, el número de protones y electrones es el mismo. El número de protones y electrones es el mismo. Acá el número de protones y electrones totales es el mismo. Acá el mismo número de electrones y protones totales
es el mismo, ¿cierto? Para no confundirlo con los iones, ¿sí? Un ion no es un radical libre. Entonces un ion también es un elemento que ha adquirido cargas positivas o negativas dependiendo de si ha perdido o ganado electrones, ¿sí? Bien, pero eso no es el tema ahorita, pero sí para tener en cuenta que un ion es diferente y no es un radical libre, no va a tener esta función. Bien, entendido este pedazo, voy a decirles de una vez lo siguiente. Bueno, entonces supongamos que nosotros tenemos, aquí tenemos que, perdón, este electrón, espera que los imanes ya teníamos el OH, listo. Entonces, ¿qué tengo ahí? Ahí tengo el metilo, ¿sí? El metilo tal cual se los mostré hace un momentito, pero unido al OH. Entonces ahora lo que tengo ahí, ¿qué es? CH3, que era el metilo, OH, CH3OH. ¿Y eso qué es? Eso es metanol, que lo tuvimos hace un momentico en combustión. ¿Sí? Entonces acá tenemos el metanol. Lo pongo así porque es que, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Qué pasa con el fuego? Cuando nosotros tenemos fuego, ¿sí? Tenemos fuego. Y ese fuego está, me hacen a veces malas pasadas. Entonces, esto está en el fuego. Esto es parte de una molécula que está en combustión. El fuego, el calor del fuego, puede romper esa molécula. La rompió, ¿sí? Y me he quedado dos radicales libres. En este caso, un radical libre metilo y un radical libre, ¿qué era esto? A ver que se vea bien. OH. Listo. Déjamelo ahí. Puedo tener el metano. Espera que le puse al revés. El metano. Entonces, con sus 4 hidrógenos. ¿Sí? Con sus 4 hidrógenos. Entonces, tenemos ahí el metano. Este calor del fuego que está consumiendo un elemento o un combustible, una molécula, ese calor puede romper este enlace. Y nos vuelve a quedar metilo y nos vuelve a quedar hidrógeno, que son dos radicales libres. Entonces, fíjense ustedes, en este ejemplo sencillo que hemos puesto, tenemos que se han formado radicales libres como el hidrógeno, como el metilo, ¿cierto? Como el OH. Y esos radicales libres son muy inestables. Bueno, cuando sucede esa ruptura, entonces ustedes han visto, eso se llama fisión. Fisión, pongámoslo así. Cuando sucede esa fisión, ustedes ven que como esto es un imán, a mí me toca hacer cierta fuerza para separarlo, ¿cierto? Entonces, eso genera energía. O sea, en la realidad estoy hablando, no en este ejemplo hipotético. Cuando el fuego rompe un enlace de estos covalentes, hay una fisión porque se separan, hay una fisión. Y esa fisión se llama homolítica. ¿Por qué? Porque cada uno, este metilo se quedó con el hidrógeno que tenía y este metilo, y este hidrógeno, se quedó con su electrón. Cada uno se quedó con su electrón. Sería una fisión heterolítica, que también se puede presentar una fisión heterolítica, cuando uno de los dos coge
los dos electrones. Entonces, ¿ahí qué pasa? Estamos generando energía al romper. Y esa energía ahorita la vamos a ver en calor. Es lo que voy a explicarles ahora. Y por eso es que los radicales libres generan calor. Entonces, al romperse hace eso. Pero al romperse, ¿qué pasó? Se formaron dos radicales libres, que son inestables, que son reactivos, que van a buscar el electrón por todas partes. Entonces lo van a encontrar en una molécula o en un átomo estable, se van a unir, el fuego mismo los va a separar otra vez, se va a generar energía y así sucesivamente. Se van a romper, se van a separar, se van a romper, se van a separar. O sea, matrimonios y divorcios vamos a tener acá. ¿Sí? Entonces veamos ahora la explicación gráficamente. Y entonces les había dicho que recordáramos esta imagen, ¿cierto? Si no la recordaban, pues aquí la vuelven a recordar. Tenemos aquí el triángulo del fuego, tenemos aquí la reacción en cadena. Ahora veamos esquemáticamente esa reacción en cadena. Entonces, ¿qué teníamos? Hablemos del metano. La voy a hacer con el metano. O sea, no voy a hacer todos los ejemplos, pero hagamos uno. Entonces tenemos aquí... Ay, espere que lo hice muy pegado. Bueno, vamos a arreglar así. Volvamos esto... Bueno, dejamos así el carbono con sus 4 electrones. ¿Recuerdan? El carbono con sus 4 electrones. Que lo hayamos representado de esta manera. Ahora sí que no se hace. Entonces teníamos ahí el carbono con sus... Perdón, ahí está el carbono con sus 4 electrones, perdón. Pero no importa que nos demoremos un momentito, pero es que esto es clave que esté bien hecho. Y esos 4 electrones eran los puntitos rojos. Listo. Ahí está, ese carbono. Ahora, ay Dios, entonces le pega todo, no lo puedo acercar. Listo. Ahora el hidrógeno, me va a quedar aquí, hay uno que me va a quedar por fuera, pero pues no nos preocupemos por eso. Tenemos aquí un hidrógeno. Ese enlace lo llamamos covalente. Otro hidrógeno y otro hidrógeno, ¿cierto? Y estos eran enlaces covalentes, que lo habíamos explicado de la siguiente manera. Ya les voy a mostrar el modelo. Es que lo separé ahorita, entonces este era el modelo, ¿cierto? Entonces estaba ese carbono con sus 4 hidrógenos, unidos por enlaces covalentes. Estos son los enlaces covalentes. Y ustedes los ven como una rayita. Lo que pasa es que si pongo la rayita, no me van a entender pues lo que he hablado del electrón apareado. Bien, entonces, ¿qué pasaba si a esto le metíamos fuego? ¿Sí? Bueno, en rojo también no pasa nada. Vamos aquí. Representemos así el calor, fuego, pero es fuego. Entonces tenemos ahí fuego. O sea, la fuente de ignición que utilicé, el briquet, el encendedor. Entonces hay fuego. Y es un tronfuego. Entró en combustión. Y vamos a mostrar que se podrían separar todos los enlaces, ¿no? Pero vamos a hacer el ejemplo se separó uno. Podríamos tener más radicales libres, pero vamos a hacer de cuenta que se separó uno. Entonces vamos a tener ese carbono. Ay Dios, estoy haciendo lo mismo hacia este lado.
para la H. Bueno, ni modos, hagámoslo así. Tiene sus 4 electrones, ¿cierto? Bueno, no pasa nada. Voy a dejar libre el de ese lado porque se puede romper cualquiera. Entonces simplemente voy a colocar este hidrógeno acá, este hidrógeno aquí y este hidrógeno acá. Y el que se rompió, el enlace que se rompió fue acá, ¿sí? Y ese hidrógeno, el otro hidrógeno, está separado, está por acá. Vamos a ponerlo por acá, ¿sí? Entonces, teníamos el metano, el fuego rompió un enlace. Esa ruptura genera el metilo. Acá le falta el otro hidrógeno, que sería este, pero el fuego rompió ese enlace. ¿Y eso qué hace? Eso lo que hace es generar energía. Entonces, esa ruptura genera energía. Esa energía puede ser entre 100 y 400 kilojulios por mol. Puede ser entre 100 y 400 kilojulios por mol, cuando el enlace es simple, o sea, solo una rayita. Porque hay enlaces dobles con 2 rayitas, triples con 3 rayitas. Entre más, es decir, un enlace doble genera más energía que uno simple y uno triple más que el simple y que el doble, ¿cierto? Nosotros no estamos tan acostumbrados a los kilojulios, ¿cierto? Pero si hablamos de kilocalorías, lo entendemos un poquito mejor. Incluso los alimentos, en su ficha nutricional dice cuántas kilocalorías por gramo está generando ese alimento, ¿sí? Entonces relacionémoslos y podemos decir que una kilocaloría es igual a 1,42 kilojulios. Entonces allá como que entendemos un poquito más. O sea, estamos diciendo que esta energía que está acá nos puede generar entre 100 y 400 kilojulios. 100 y 400 kilojulios, ¿cierto? Y ya tenemos la relación que una kilocaloría es igual a 1,42 kilojulios. Ahora, para estar más seguros de lo que estamos hablando, ¿qué es una kilocaloría? Ya para ponerlo en términos de calor. Entonces voy a esquematizar ahorita 2 recipientes con agua, con 1 litro de agua cada uno. Y vamos a ver unas condiciones. El primero va a estar a 14.5 grados centígrados y vamos a suministrar calor hasta que suba a 15.5 grados centígrados. Bien, entonces decíamos que teníamos aquí 1 litro de agua a 14,5 grados centígrados. Que le suministrábamos calor a ese recipiente hasta que ese recipiente pasara a una temperatura de 15,5, ¿cierto? Tratemos de poner que se vea todo. Entonces pasamos de 14.5 grados centígrados a 15.5 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, ese calor que necesitamos para que esa agua
Ese litro de agua es de mezcla inflamable adecuadas para tener para tener fuego. Ahora, para que eso se mantenga, para que ese fuego se mantenga, se extienda, es necesaria la reacción en cadena. Y la reacción en cadena vemos que se debe a los radicales libres, a la formación de radicales libres en la combustión. Entonces hay una combustión, esa combustión rompe unos enlaces de los moléculas o átomos que conforman ese combustible. Al romper esos enlaces covalentes se genera energía, ¿sí? Y esa energía, digamos que era entre 100 y 400 kilojulios por mol para enlaces simples. Que puede ser mayor si el enlace es doble y puede ser aún mayor si el enlace es triple. Entonces, ¿qué pasa? Se rompe esa molécula esa molécula, perdón, se rompe la molécula, me puede quedar dos radicales libres o varios radicales libres. Esos radicales libres rápidamente van a buscar unirse a otros átomos o moléculas y el fuego los va a romper nuevamente. Y se van a formar otras radicales libres que se van a unir a átomos o moléculas y el fuego los va a romper nuevamente. Y cada ruptura, cada fisión homolítica, que la llamamos, cada fisión homolítica va a generar energía. Y para afinarnos un poquito en la parte de calor, decíamos que una kilocaloría era igual aproximadamente a 1.42 kilojulios. ¿Cierto? Y que una kilocaloría era la energía necesaria para pasar un litro de agua pura de 14.5 grados centígrados a 15.5 grados centígrados. Esa es la reacción en cadena. Entonces, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, como siempre, un like. Si no les gustó, otro like. Y nos vemos en el próximo video. Se me olvidaba. Nunca dejemos una vela sin atender. Casi se me olvida. Y esa velita la tenía ahí con, bueno, dos propósitos. Uno que vieron ahí cuando estábamos hablando y este propósito que era cuando tenemos una velita. Responsables de incendios muchas veces son las velitas, muchas veces. Entonces, mucho cuidado con eso. La tenía ahí para dar el ejemplo y casi se me pasa. Entonces este video va a quedar, no sé si lo edito o si no queda con doble. Nos vemos en el próximo video.